Iglesia Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy queremos colocar la enseñanza de tu palabra delante de ti, Dios. Qué privilegio, Señor, estar en libertad de poder abrir tu palabra y saber que tu Espíritu Santo está presente para compartirla, Dios. Hoy yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Hoy yo te pido que tu Espíritu Santo me llene, que yo abra mi boca y que tú la llenes, que esta enseñanza de la palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que podamos ser edificados a través de ella y que la guía tuya a través de tu Espíritu Santo esté presente en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leamos entonces Efesios 2 del 8 al 10. Yo la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más entendida. Dice: Dios los salvó por su gracia, diga gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, diga un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El título de este mensaje es Un regalo del cielo 2. ¿Por qué 2? Porque en el mensaje que el Señor me permitió compartir hace un tiempito atrás, como en diciembre, yo prediqué acerca de un regalo del cielo parte 1. Y entendíamos, si no lo ha visto, lo puede ver en el YouTube de la iglesia, ahí está el mensaje, se llama un regalo del cielo. Entender que Dios envió un regalo maravilloso para todos nosotros. Y ese regalo maravilloso es su Hijo precioso que se llama Jesús. Es el regalo maravilloso que Dios envió desde el cielo. Extendió su mano y nos lo entregó a cada uno de nosotros. Pero lo más importante es entender que ese regalo maravilloso que es el Señor Jesús no vino con las manos vacías. Ese Señor Jesús también trae un regalo para nosotros. Y ese regalo se llama gracia. Hoy vamos a hablar de la gracia. El mensaje pasado también hablé de la gracia, está bien, también voy a hablar de la gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se encuentra con cristianos y les pregunta a uno: ¿tú estás seguro que eres salvo? ¿Tú estás seguro que eres salvo, iglesia? Unos contestan. Y muchas veces cuando uno les pregunta a un cristiano: ¿tú estás seguro de tu salvación? Entonces lo piensa y dice, lo duda, no está seguro de su salvación. Y el que no está seguro de su salvación es porque no conoce qué es la gracia de Dios. Cuando tú aprendas a entender cuál es la gracia de Dios, entenderás acerca de la salvación. Así que en el mensaje anterior el Señor, a través de una historia de la Biblia, nos enseñaba de la gracia. Y era de aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Ese mensaje fue basado en esta. Y este mensaje también lo vamos a basar a través de la enseñanza de una mujer. Y es una historia que muchos conocemos. Y es a través de la mujer samaritana. Hoy a través de la mujer samaritana vamos a entender qué es la gracia. ¿A quién acoge la gracia? ¿Para quién está dispuesta la gracia? ¿Y quién quiere hacerse de esa gracia? Así que vamos a entrar en este estudio y vamos a ver como número 1 en Números Romanos. Dice la gracia que sacia. La gracia que sacia. Primer punto, rompiendo el paradigma. ¿Cuántos saben qué es un paradigma? Levante su mano si alguien sabe qué es un paradigma. ¿Cuántos no saben qué es un paradigma?
Entonces voy a decirles qué es un paradigma. Un paradigma es un patrón establecido a través de los tiempos que se repite. Un paradigma es algo que alguien estableció en un día y la gente lo continúa haciendo de generación en generación. Eso es un paradigma, un patrón. Entonces póngame cuidado. Cuando los elefantes son pequeñitos, los tienen que adiestrar. Y entonces los adiestradores, ¿qué hacen? Cogen al elefante pequeño y le ponen una cadena muy pesada en su pata y la amarran a un poste o a un árbol muy fuerte. El elefante pequeño trata de escaparse y no puede. Es muy difícil para él. Y a medida que el elefante va creciendo, la cadena se la hacen un poco más delgada. Pero está creando un paradigma en su mente. Le está diciendo que él no se puede zafar de esa cadena. Que no se puede zafar de esa cadena. Hasta que ya crece el elefante y ya lo pueden amarrar con una soga y el elefante no se va a ir. Hace unos años en Estados Unidos, hace muchos años en un circo de Estados Unidos, hubo un incendio. Después que apagaron el incendio, entraron y encontraron a 8 elefantes muertos por asfixia. Estaban amarrados de su pata de un lazo que hasta un ser humano hubiera podido arrancarlo. Pero ellos tenían un paradigma en su mente y era que ellos no se podían soltar de allí. ¿Cuántos vienen de la iglesia tradicional? Yo soy uno. Y veníamos siguiendo un paradigma, porque fue un patrón que nos enseñaron nuestros papás y de nuestros papás a nuestros abuelos y bisabuelos, y siempre nos decían: nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, y de allí no nos vamos a mover. Y si usted se va a mover de ahí, usted está defraudando la fe de la familia. Pero cuando uno decide dar un paso al costado y romper ese patrón y ese paradigma, y es conocer la verdad de Jesús, entonces la familia se le levanta y le dice: su abuelito se debe estar revolcando en la tumba porque usted se apartó de la fe católica. Usted ya no es más mi hijo, usted ya no es más mi hija. Pero nosotros salimos de ese paradigma y conocemos la verdad, y esa verdad que es Jesús nos ha hecho libres. O sea que Cristo es el que viene a romper los paradigmas mentales que hay en las personas, y ese es el primer punto, rompiendo el paradigma. Así que acompáñenme a esta historia que está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 9. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente también. Dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. O sea, el Señor dijo: yo me voy porque estos me van a coger presos y todavía no ha llegado mi hora. El Señor se fue de ahí. Versículo 4. En el camino tenía que pasar por Samaria. Diga, tenía que pasar por Samaria. Ahora, frecuentemente los judíos no pasaban por Samaria, aunque ellos tenían que estar de Judea a Galilea, el paso obligado era Samaria. Pero ellos no pasaban por Samaria, sino ellos tomaban un desvío y atravesaban el río Jordán y volvían para no tener que atravesar Samaria. Pero Jesús fue a Samaria. Diga, Samaria. Entonces, versículo 5, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la gran caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Pero después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Versículo 8. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Versículo 9. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? ¿Usted ha escuchado eso, que los judíos no se tratan con los samaritanos? ¿Sí lo ha escuchado?
Pero usted sabe el por qué. ¿Por qué los judíos no se tratan con los samaritanos? Y esto tiene que ver desde cuando el reino se dividió. En el reino, cuando Roboán y Jeroboán y el reino se dividió en 10 tribus y 2 tribus, 10 tribus del norte, 2 tribus del sur. Y las tribus del norte se asentaron en Samaria, era su capital. Pero ¿qué pasó? Que cerca estaban los asirios. Y entonces los asirios vinieron y empezaron a mezclarse con algunos judíos. Y de esa mezcla de esos paganos con los judíos nació una raza y fueron llamados los samaritanos. Entonces los judíos, que eran esa raza pura que no se contaminaba, que habían entendido que el Señor le había dicho que no se mezclaran con pueblos paganos, ellos dijeron: esos samaritanos son inmundos, no los queremos tratar, no los vamos a tratar. De hecho, que era que los samaritanos no se dirigían ni siquiera a la palabra, y menos a una mujer, ni siquiera en el pueblo judío. En público no se podía ver a un judío hablando con una mujer, ahora menos con una samaritana. Entonces esta samaritana era judía y ella conocía eso, y por ella se sorprende tanto y le dice: pero usted siendo un hombre judío me habla a mí que soy una mujer samaritana. Entonces ya entendemos por qué los judíos no se hablan con los samaritanos. Entonces le dice ella, versículo 9 nuevamente: la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Mire este pensamiento. Estamos hablando de que Jesús rompe paradigmas. El mismo Jesús que les había dicho que no fueran a los samaritanos, lo vemos rompiendo barreras para que también estos recibieran la salvación. ¿En dónde está eso? Mateo 10, versículo 5. Dice: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles, ni a quiénes, ni a los samaritanos. ¿Quién estaba diciendo eso? Jesús a sus discípulos: no vayan a donde los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. El Señor detestaba que su pueblo se hubiera mezclado con paganos, porque Él les había dicho que no se metieran con paganos. Entonces el Señor empezó a decir: los samaritanos no son de mi agrado. Y Jesús lo sabía. Y Jesús le decía y le ratificaba a los discípulos: vayan a predicar el evangelio, pero no vayan ni donde los gentiles ni los samaritanos, porque yo fui enviado solamente al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. El siguiente pensamiento, mírelo. La salvación en un comienzo solo era para el pueblo amado de Dios, Israel. Pero por su desprecio hacia el Señor, esa salvación se extendió a todo el mundo, gentiles y samaritanos. O sea que hoy, gracias a que ese pueblo de Israel rechazó a Jesús, es que nosotros hoy podemos tener el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Sí lo cree? Eso, dale la gloria a Dios entonces. Mire Juan, el evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11. Dice: vino a los de su propio pueblo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él, ¿cuántos creyeron en Él? Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Hoy tenemos ese privilegio, gracias a Jesús. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Dele las gracias al Señor. Así que es a través de Jesús que nosotros somos aceptados ante el Padre. Así que es necesario que Cristo esté en nuestro corazón, porque dice que el que rechaza a Jesús rechaza al Padre. Así que si tú estás hoy aquí y no tienes a Jesús en tu corazón,
lo mejor es que hoy te vayas con Cristo en el corazón. Porque si tú entiendes hoy que la salvación vino a tu vida, que es necesario que hoy te acerques a Jesús y que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador, a partir de hoy serás un hijo de Dios. Hoy no vas a salir como entraste, como una criatura de Dios, una creación de Dios. Hoy entiendes que Jesús es el camino al Padre. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie irá al Padre a menos que sea por mí. Qué privilegio que hoy salgamos todos por esas puertas creyendo ciertamente en nuestro corazón que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está reinando en nuestro corazón. Amén. Siguiente pensamiento, léalo. El Señor estaba preparando el terreno para extender su gracia a toda la humanidad. Aquí viene una enseñanza tremenda. Porque acuérdese que el Señor está rompiendo ¿qué? Patrones. Hay que romper los paradigmas. Cuando uno rompe paradigmas, uno lleva a las personas a Jesús. ¿Para qué estamos llamados? Para llevar a las personas a Jesús. Pero un paradigma a romper es que tú no le abres la puerta a los testigos de Jehová, ¿sí o no? Ves un testigo de Jehová y es como si fuera el mismo diablo. Pero hay que romper el paradigma, porque tú tienes que estar preparado en la palabra de Dios. Tú tienes que conocer la palabra de Dios para que esas personas que están en un camino equivocado encuentren el camino de la salvación que se llama Jesús. Esos paradigmas hay que romperlos. Usted piensa que porque usted habla con un testigo de Jehová ya se contaminó. No. Usted está para hacer luz, para llevar la palabra. Rompa los paradigmas. Eso sí, si está seguro, ¿no? Porque de pronto termina siendo testigo de Jehová. Hay que estar seguro en la palabra. Hay que contrarrestar lo que ellos dicen con la palabra verdadera. Pero la idea es sacarlos, porque eso es lo que el Señor estaba enseñando cuando ya fue a Samaria. Era diciendo que la salvación ahora se iba a extender no solo a los hijos de Israel, sino la salvación iba a extenderse para todo el mundo. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Aquí el Señor Jesús ya había sido crucificado y ya había resucitado. Aquí en capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos es cuando el Señor está listo para partir y para volver nuevamente al cielo. Y mire lo que el Señor les dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿En dónde? En Jerusalén, por toda Judea. ¿Y en dónde más? Y en Samaria, donde antes les había dicho que ¿qué? Que por allá no fueran. Ahora les dijo: ahora sí, vayan a Samaria. Amén. Cuando tú has dicho: yo no le vuelvo a hablar a mi suegra, que se pierda esa vieja, el Señor te está diciendo: ve a Samaria, ve y predícale. Cuando tú has dicho: yo a ese compañero grosero yo no le vuelvo, le he compartido y se ha burlado, ve, esa es la Samaria a la que tienes que ir. A ese familiar, a ese amigo, no sé, tú tienes que ir a Samaria, porque es promesa del Señor y es una orden del Señor. Porque es que no solamente es en Jerusalén y en Judea, no solamente son los de mi casa, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, sino también ¿a dónde? A Samaria, donde está el pecado, donde la gente está perdida. Allí toca llevar el evangelio. El Señor está diciendo ahí. Volvamos a leer entonces, estábamos en el versículo 8, ¿verdad? Dice: a todas partes, ¿en dónde? En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hay que ir a Samaria, hermano. Hay que pasar por Samaria. No le sigas haciendo el quite. No le sigas haciendo el quite, que el Señor te está diciendo: ve, lleva la palabra, comparte la palabra. Y tú dirás: ya estoy cansado, ya estoy cansada, yo ya no voy más. El Señor dice que no le tire las perlas a los cerdos, y es un poco de cerdos allá. No, hermano, persiste. Yo le compartía mucho tiempo a mi papá y él es un hombre idólatra.
Y yo le decía a papá que eso no le gustaba al Señor, que eso lo único que lo hacía era apartarlo de Dios. Pero él era católico y nos enseñó la religión católica. Y él me decía: mijo, yo le respeto sus cosas, usted respéteme las mías, y lo verá que seguimos siendo amigos. Y uno siente ahí esa barrera. Y yo dije: pues sí, yo le respeto. Y un día salí a montar en bicicleta. Me fui sin un papel, nada, me salí a dar una vuelta en bicicleta. Y el Señor me dijo: es el día de tu papá. Y yo dije: uy, Señor, pero estoy en bicicleta. Voy a la casa, me cambio y me voy. Vive en Chía mi papá. Me dijo: es el tiempo ya. Y yo dije: pues si es el tiempo ya, es el tiempo ya. Gracias a Dios yo vivo cerca a la 80, entonces me fui en la bicicleta. Oiga, me pinché antes de llegar a, ¿cómo se llama? A Cota. Me pinché y yo no llevaba ni 100 pesos. Me fui sin nada. Y en un palo de sol cogí la bicicleta desde Cota hasta Chía. Allá llegando mi papá, le dije a mi hermana: préstame la Biblia, porque mi hermana algún tiempo conoció del Señor y ahora está apartada, pero yo sé que volverá a los caminos del Señor. Y yo le dije: dele la gloria a Dios. Y yo saqué la Biblia y empecé a mostrarle a mi papá los pasajes en el Levítico, en el Éxodo, en Corintios. Empecé a mostrarle que a Dios le desagradaba la idolatría, que eso que él tenía colgado, porque él tenía imágenes, cristos, cruces colgadas en su habitación, yo le decía: todo eso le desagrada a Dios. Y empecé a leerle la palabra de Dios y le dije: póngase sus gafas y ahora lea usted a ver si es que yo le estoy inventando. Y en ese tiempo mi papá estaba como enfermo y un día me llamó y me dijo: mijo, es que no puedo dormir. Y yo le dije: Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Dile: lee el Salmo 4:8. Y yo le dije: ¿sabe, papá, por qué es que usted no puede dormir? Porque eso lo está atormentando, mire, todo ese demonio de idolatría. El día que usted rompa, quite toda esa idolatría, va a dormir en paz. Yo no le quité ni un santo. Yo me fui, le compartí la palabra. Mientras tanto mi cuñado me despinchó la bicicleta, me volví para mi casa. Yo volví como al mes donde mi papá. Y entré a su cuarto. Y oh sorpresa, no había nada colgado en la pared. Usted no se imagina el gozo que yo sentí en mi corazón. Entonces le compré un Salmo 23 y se lo coloqué ahí. Hay que ir a Samaria, hermano. Hay que ir a predicar. No te canses de predicar. Es lo que el Señor estaba diciendo. Vayan y compartan el evangelio. Si el Señor lo dijo, el Señor te va a respaldar. Segundo, creando expectativa. Seguimos con nuestro pasaje de Juan 4, del 10 al 12. Entonces, Jesús contestó. ¿Sí vamos ahí? Hechos 1:8, sí, creando expectativa. Juan 4, 10, 12. Jesús contestó, porque la mujer le había dicho que tú, siendo un judío, le pides agua a una mujer samaritana. Eso fue lo que quedamos, ¿cierto? Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo, diga regalo, que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Oiga, si la gente entendiera lo fácil que es la salvación, no es sino que usted abra su corazón y acepte a ese Señor Jesús, la fuente de agua inagotable. Es así de sencillo. El Señor está diciendo: si tú supieras quién es el que te trajo hoy a esta casa, no fue un amigo, no fue una amiga, no fue la internet, fui yo que te estoy llamando. Fui yo que te traje para decirte que yo te voy a dar el agua de vida eterna. Ahora mire, versículo 11. Dice ella: pero Señor, recuerde que antes le dijo: usted es un hombre judío. Ahora cambia su palabra, ahora le dice ¿qué? Señor. Ella reconoció que este hombre tenía algo especial, que no era un hombre común y corriente,
sino entendió que frente a ella estaba ¿quién? El Señor. Y entonces le dice: pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados, a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Ella no había conocido que hace unos días atrás ese mismo hombre que estaba hablando con ella lo habían invitado a unas bodas en Cana de Galilea. Y ese hombre había llenado 6 tinajas de agua, las había convertido en vino, y el mejor vino. Qué imposible era para Jesús sacar el agua. Si cuando iba con sus apóstoles en la barca y se levantaron los vientos, ¿qué hizo Jesús? Reprendió al mar y el mar le obedeció. Jesús podía decirle al pozo: dame agua, y el pozo había saltado y le había dado agua. Pero ella no entendía que el Señor le estaba hablando espiritualmente. Ella estaba buscando saciar algo material, y Dios iba un poco más allá. Quería saciar algo ¿qué? Espiritual. Mira este pensamiento. La necesidad de las cosas materiales no nos permiten percibir las espirituales, que son las que nos dan un verdadero descanso. ¿Cuántas personas conoce usted que han venido a la iglesia, que se han acercado a Dios porque están pasando por un momento difícil y vienen buscando ese milagro del Señor? Y muchas veces no esperan el tiempo del Señor y se van. Otros reciben el milagro y de igual manera se van. Pero no entienden que no se trata de saciar esa necesidad material, sino que es necesario saciar esa necesidad espiritual en el corazón. Muchos han estado cerca a Jesús, el Señor ha estado allí regalándole la salvación, y ellos la rechazan porque tienen su mirada puesta en las cosas materiales, porque vienen buscando que el Señor les dé cosas materiales, pero no entienden que lo más hermoso es que el Señor nos está regalando una vida eterna. Algún día vino un hombre a esta iglesia pidiendo que lo ayudaran, desesperado. Lo atendimos con mi esposa porque era un tema familiar. Él dijo: mi esposa se congrega en esta iglesia y yo sé que la he tratado mal, yo sé que la he despreciado. Ella me ha invitado muchas veces a la iglesia y yo le he dicho: yo vaya con su iglesia, no quiero nada, vaya usted a su iglesia, yo por allá no voy. Cuando esta mujer se cansó del maltrato, de la borrachera de este hombre, un día decidió coger su hija e irse de la casa. Digo: yo no vivo más con usted, con un borracho. Le he dado hartas oportunidades, lo único que recibió es maltrato. Y cuando se fue, ahí sí el hombre vino llorando. Y empezamos un proceso de restauración con mi esposa y con esa pareja, con esa familia. Y le decíamos: mira, Dios aprovecha esos malos momentos para hacer buenos momentos en nuestra vida. Hoy el Señor te está trayendo para regalarte la salvación. No vengas a la iglesia y no busques al Señor con el propósito que Él te devuelva a tu hogar. Búscalo de verdad, de corazón. Búscalo de verdad para que tu vida cambie. Y él lloraba y decía: sí, yo voy a cambiar. Hizo la oración de fe. Duramos mucho tiempo trabajando con esta familia, porque esa es la idea, ¿no? Es lo que el Señor dice en su palabra. Él detesta el divorcio, y nosotros como iglesia estamos ayudando para que las familias sean restauradas. Ese es el propósito. Porque todos cometemos errores, porque todos fallamos, y gloria a Dios, la gran mayoría de parejas son restauradas, los hogares y los matrimonios, porque el Señor así lo quiere y porque el Señor obra. El caso es que este hombre cambió y volvió otra vez el Señor y le devolvió a su esposa y a su hija. Pero fue sentirse otra vez que su esposa y su hija estaba ahí durante un tiempo. Vino otros 2 domingos y ya no quiso volver otra vez a la iglesia.
Y otra vez volvió a sus andanzas y otra vez volvió a todo, hasta que su mujer esta vez definitivamente lo dejó. Él estuvo cerca a Jesús ahí, pero rechazó ese regalo maravilloso de la gracia. Así que uno no puede desaprovechar, porque esa puede ser la oportunidad que Dios le está dando a cada uno. Amén. Mira este pensamiento. Solo el que es lleno de gracia tiene el poder y la autoridad para darla al que la quiera recibir. Vuelvo a leerlo. Solo el que es lleno de gracia tiene el poder y la autoridad para darla al que la quiera recibir. ¿Quién es el que es lleno de gracia? El único lleno de gracia se llama Jesús. Y Él está dispuesto a dársela a todo aquel que la quiera recibir. Error comete la Iglesia Católica, error cometen los católicos al decir que María, llena eres de gracia. Eso es un error. El único lleno de gracia es Jesús. Lo que le dijo el ángel a María: María, tú has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Es diferente decir que nosotros hallamos gracia en el Señor a que somos llenos de gracia. El único lleno de gracia es Jesús, y esa llenura de la gracia está extendida para todo aquel que la quiera recibir. Por eso la gracia es un regalo ¿qué? Inmerecido. No lo merecíamos, no merecíamos la salvación porque estábamos muertos en nuestros pecados, pero el Señor extendió su gracia y llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Juan 7, 37, 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí ¿qué? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida, agua viva. Esto es lo que promete el Señor cuando nos acercamos a Él, porque Él es una fuente inagotable. Él siempre nos va a llenar. Pero no podemos estar llenándonos de a poquito y nos alejamos. Y nos alejamos de Dios. Y nos alejamos de su presencia. Y cuando otra vez estamos secos, otra vez venimos a la fuente para que el Señor vuelva y nos dé y nos llene. Y otra vez nos dura un tiempo y nos volvemos a apartar. Nosotros tenemos que estar frecuentemente yendo a la fuente cada día, cada instante de nuestra vida, para que el Señor derrame esa fuente inagotable en nuestra vida, que derrame esa agua de vida. ¿Para qué? Dice que para que de nosotros rebose ríos de ¿qué? De agua viva. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si usted es lleno de Dios, del Espíritu Santo, usted va a darle a otros también de esa agua de vida. Pero si usted está seco, ¿qué le puede ofrecer a otro? Esa fuente de agua está dispuesta para ti y para mí. Cuarto. Tercero, ¿no di tercero? Yo dije lleno de gracia ya, ¿no? Juan 4, 13 al 14, ¿o no? Entonces, perdón, tercero. Lleno de gracia. Tercer punto. Juan 4, 13 al 14. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua, le dijo a la mujer, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor produce en nosotros esa sed de querer más de Dios. Si tú estás hoy aquí y yo estoy aquí, es porque tenemos sed del Señor. Y si no, estaríamos en la casa. Hoy tenemos sed de Dios porque queremos recibir más de Dios, más de esa agua de vida. Y eso es lo que el Señor dice: vengan a mí, porque yo los saciaré de agua, saciaré su vida. El problema es que nosotros queremos saciar nuestra alma, pero el Señor quiere saciar nuestro espíritu. Tú estás cansado porque has luchado, porque has pasado por diferentes cosas, y tú vienes porque necesitas que esas cosas cambien. Pero el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas el Señor nos las dará
por añadidura. Es importante venir a buscar solo la presencia de Dios. Juan 7:37, no, ese ya lo leí. Ahora sí, cuarto, el camino a la gracia. El camino a la gracia, cuarto. Mira este pensamiento. La maravillosa gracia nos es dada cuando reconocemos y aceptamos que el pecado tiene el control en nuestra vida. O sea, la gracia está dispuesta y la gracia ha sido extendida, pero tenemos que reconocer que tenemos pecado. Si nosotros reconocemos el pecado y simplemente se lo entregamos al Señor, el Señor lo lleva a la cruz del Calvario. Y Él ya llevó tu pecado y ya llevó mi pecado. Cuando yo entiendo eso, que el Señor me perdonó, que el pecado que he cometido, Cristo ya lo llevó a la cruz del Calvario, es cuando entiendo la gracia. Es por su gracia. Dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero es importante reconocer cuando nos equivocamos y cuando fallamos. Sigamos con Juan 4, 15, 17 al 18. Entonces le dijo la mujer: por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Oiga, esta mujer todavía no quería entender. Ella todavía seguía pensando en las cosas materiales. ¿Y a cuánto les pasa eso? Vienen a la iglesia, siguen viniendo a la iglesia y siguen buscando las manos de Jesús cuando hay que buscar es su rostro. Ella decía, se estaba preocupando porque, si usted se da cuenta, decía que esta mujer salía a mediodía a sacar el agua. ¿Sabe por qué salía a mediodía? A esa hora no sale nadie. Pero era una mujer que sentía que la estaban señalando. Por eso salía a esa hora y estaba cansada de recibir ese sol y estaba cansada de cargar esa agua. Y dijo: está la oportunidad. Si este Señor me dice que no tengo que venir acá, pues bueno, Señor, dame de esa agua. Con eso yo no tengo que seguir sufriendo. Entonces Jesús le dijo, versículo 16: ve y trae a tu esposo. Versículo 17: no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Estaba parado frente al omnisciente, al que todo lo sabe, al que ninguno se puede parar y ocultarle nada. Nosotros podemos pretender pararnos y engañar a las personas, pero nunca pretenderás engañar a Dios, porque no lo vas a poder engañar. El Señor la conocía y le hizo la pregunta: ve y trae a tu esposo. Y ella le dijo: no tengo esposo. Ahora, muchos hay veces se confunden en esta parte de la palabra y dicen que esa mujer era una mujer prostituta o que era una mujer adúltera. Pero si usted mira el pasaje, dice: por favor, Señor, le dijo a la mujer, Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Versículo 16: no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido. Él no le dijo: te has acostado con 5 hombres, ni has fornicado con 5 hombres. Él le dijo: ¿has tenido qué? O sea, esta mujer se había casado. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Yo te conozco, mujer. Tú has sido una mujer repudiada. Tú has sido una mujer rechazada, le estaba diciendo. Porque el Señor conocía lo que estaba pasando con esta mujer. Porque la ley decía. Recuerda que el pastor nos enseñó 613 leyes hay, ¿no? 613, sí. Una de esas leyes decía que un hombre que se casaba con una mujer y si no le agradaba algo porque encontraba algo indecente en ella, le podía dar carta de divorcio, entregársela en su mano y ella se podía ir. Y ella se podía ir y se podía volver a casar. Así que a esta mujer la había rechazado 1, la había rechazado 2,
La había rechazado 3, la habían rechazado 4 y la habían rechazado 5 veces, la habían rechazado. Era una mujer que estaba dolida en su corazón. Había sido repudiada por 5 hombres, 5 maridos, 5 esposos. Se habían casado con ella y le habían dicho: tú no sirves para nada, vete. ¿Cómo estaba el corazón de esa mujer? Una mujer rechazada, repudiada. El Señor le estaba diciendo: bien has dicho. Pero también le dijo algo. Le dijo: y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Estás en un pecado de fornicación. El Señor le estaba diciendo: sí, te han rechazado 5 veces, pero eso no justifica que vayas a un pecado. Puede ser que tu esposo o tu esposa te haya rechazado, o no te quiera, o no se porte bien contigo, pero eso no justifica que tú te vayas a acostar con otro hombre o que te vayas a acostar con otra mujer. Puede ser que el sueldo que ganas no te alcance, pero eso no justifica para que vayas a robar. Es lo que le estaba diciendo el Señor. Yo conozco que has sido repudiada, pero ahora eso no te puede llevar a caer en un pecado. Frente al Señor estamos y no podemos esconder el pecado oculto, porque el Señor lo va a sacar un día a la luz. Entonces, quinto, Jesús, gracia eterna. Jesús, gracia eterna. Seguimos, Juan 4, 25, 26. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Esta mujer sabía que estaba frente a Jesús, pero le daba miedo confesar que Jesús era el Señor. Pero recuerde que esta mujer samaritana era una mujer judía. A ella le habían enseñado a través de la ley de los profetas que un día el Señor enviaría el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y todos los judíos, aún los samaritanos, sabían y esperaban el regreso del Mesías. Y ella dentro de sí decía: este tiene que ser. Pero no se atrevió. Simplemente le hace esa pregunta al Señor, esa pregunta capciosa. Le dijo la mujer, versículo 25: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y mire lo maravilloso, versículo 26. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El gran yo soy estaba allí parado, el creador del universo, porque la palabra dice que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Él le dijo: yo soy ese Mesías que tú estabas esperando. Y no lo esperes más, porque hoy está frente a ti y te trae un regalo maravilloso. Y es el regalo de la gracia. Mira este pensamiento. El encuentro con el dador de la gracia trae un nuevo cambio en nuestras vidas, lleno de libertad y de gozo. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Amén. El encuentro con el dador de la gracia trae un nuevo cambio en nuestras vidas, lleno de libertad y gozo. Una evidencia de su fe en Jesús, de esta mujer, fue la de testificar a otros lo que el Señor había hecho en ella. Yo te digo una cosa: cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, no solamente nos va a cubrir a nosotros, sino va a cubrir a toda nuestra casa. El Señor le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor y no solo serás salvo tú, sino será salvo toda tu casa. Juan 4, 39 al 42. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús.
¿Recuerda que decía que era necesario que Jesús fuera a Samaria? El Señor sabía que Samaria iba a ser salva. Y hoy te digo, tu casa va a ser salva. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: lo que tú recibes no te lo puedes guardar. Eso que tú y yo hemos recibido, tenemos que darlo. Lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo de gracia. Esta mujer dice que dejó su cántaro, ya no le preocupó el agua. Ella venía porque tenía una sed física, pero cuando se confrontó con el gran yo soy y le dijo: yo soy el Mesías, ella soltó el cántaro y salió corriendo. Ya no le importó su sed física. Ahora quería que esa llenura del Espíritu Santo del Señor en su corazón, quería que otros también la tuvieran. Y era una mujer que era señalada, era una mujer que era rechazada, y no le importó, salió corriendo. Y mire lo que dice la palabra. Él dice: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: el que me dijo todo lo que hice en mi vida. Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que es realmente el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Tenemos que predicar, hermano. Tenemos que llevar la palabra. Pero antes de predicar y antes de llevar la palabra, tenemos que pararnos enfrente de aquel dador de la gracia y entender que a Él no le podemos ocultar nada. Esa gracia ha sido extendida hacia tu vida y hacia mi vida. Pero es necesario que esa gracia limpie nuestra vida. Que esas cosas que nos están preocupando, que esas cosas que hemos dejado entrar a nuestra vida, que ha contaminado nuestra vida, no nos está permitiendo soltar el cántaro. Es necesario que hoy soltemos ese cántaro y que la presencia de Dios y la gracia llene nuestra vida. Porque si es así, la palabra nos enseña, Dios lo promete: llevarás la palabra a tu casa y tu casa será salva. Quiero que te pongas en pie. Y quiero que ahí reverentemente cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí. Hoy te digo, el dador de la gracia está frente a ti. Hoy no fue una coincidencia que estés en este lugar. Dios tiene un propósito, así como con la mujer samaritana tiene un propósito en tu vida. Si tú has venido hoy y no tienes a Jesús en tu corazón, es necesario que hoy lo recibas. Es la oportunidad que hoy tienes para que te vayas con Jesús en el corazón. Porque tu vida va a cambiar. Tu vida no va a ser la misma. Dios va a llenar de una manera tremenda tu vida, que vas a quedar sorprendido y sorprendida de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y no solo contigo, sino con aquellos que están cerca a ti. Pero es necesario que reconozcas a Jesús como Señor y Salvador. Yo te digo, si tú has venido hoy o has venido anteriormente y nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te voy a invitar a que vengas aquí adelante, porque yo voy a orar por ti y porque el Señor está en este lugar y porque el Señor te está diciendo: es necesario que yo llegue a tu vida hoy. Hoy voy a llenar tu vida de tal manera que de tu interior correrán ríos de agua de vida.
Así que si no has aceptado a Jesús, este es el tiempo. No te vayas sin Jesús. No te vayas sin el Señor. Él te trajo hoy aquí. No dejes que haya duda en tu mente. Es sencillo. Solo tienes que venir. Solo tienes que reconocer que necesitas a Jesús. Si Jesús no está en tu corazón, es necesario que lo aceptes. Quizás esta sea la última oportunidad que tienes. No sé qué pueda pasar de aquí en adelante. Mi responsabilidad termina aquí y la tuya comienza allí, porque Dios te trajo hoy. Tú no puedes decirle al Señor que nunca te habló, porque hoy te habló claramente. Ahora tengo que decirte a ti, hermano y hermana, que no has recibido respuesta en tu vida, que no ha llegado la palabra a tu casa, que has querido compartir del evangelio en tu casa, pero nada pasa. Es porque seguramente hay algo allí que no estás haciendo bien, algo que está escondido, y tú lo sabes, porque no puedes pararte delante del Señor y ocultarle lo que está pasando en tu vida. Pero Cristo te trajo hoy aquí para hacerte libre. Si hay algo que tengas que dejar para que la gracia de Dios llene tu vida y para que veas la respuesta que estás esperando, ven aquí al frente. Ven aquí, no te vayas con esa carga. Deja esa carga hoy aquí, porque vas a ver la respuesta del Señor en tu vida. No te dé vergüenza, no te dé pena. Esta mujer samaritana no le dio pena que la gente la mirara. Simplemente dijo: yo voy, Señor, esta es mi oportunidad. Este es el gran yo soy, está frente a mí. Esta es mi oportunidad, la oportunidad que tengo y que he estado esperando. Hermano, no la dejes pasar. Hermana, no la dejes pasar. Esta es la oportunidad. Dios te ha hablado claramente. Allá tú. Sé que muchos tienen que pasar y no quieren pasar. Esta es tu oportunidad, vuelvo y te digo. Es la última vez que lo digo. Es la oportunidad que estés aquí. Tú sabes que tienes que estar aquí. Y no solo es por ti, es por el bien de tu casa. Es por el bien de tus hijos. Es por el bien de tu familia. Solo es reconocer, solo es dar unos pasos y reconocer. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Siguen viniendo. Si van a venir, vengan, porque es su oportunidad. No la dejen pasar. Yo quiero que cierren sus ojos allí donde están. Y yo quiero orar y decirte gracias, Padre, por cada uno de aquellos que están hoy aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, Señor, y tu palabra ha sido como espada de dos filos, que ha penetrado hasta lo más profundo del corazón de cada uno de los que están aquí y han sido confrontados con tu palabra. Yo te doy gracias porque son corazones sensibles delante de ti, que así como aquella mujer samaritana han reconocido que necesitan de ti. Yo te doy muchas gracias por ellos. Yo te pido, tú que estás aquí adelante, dile: Señor, sé que tú eres el gran yo soy. Sé que tú conoces lo que he hecho en el secreto. Sé que tú sabes que yo he hecho cosas que te han desagradado. Yo lo sé también, Señor, porque tú eres el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente. Delante de ti no puedo ocultar lo que he vivido. Pero te doy gracias por la oportunidad que me das de presentarme hoy delante de ti. Hoy yo me arrepiento de todo aquello malo que he hecho, Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Sé que la gracia es el regalo inmerecido. No lo merecía, pero sin embargo no lo merecía. Y tú me miraste con tus ojos de amor y tomaste mi pecado y lo cargaste en ti, lo llevaste a la cruz. Gracias, Señor.
Hoy reconozco que sin ti no soy nada. Hoy nuevamente abro mi corazón, Dios. Hoy nuevamente te recibo como mi Señor y como mi Salvador, el dador de la gracia. Hoy sé, Padre, que tú has extendido tu mano para bendecirme. Hoy yo te pido que me ayudes, oh Dios, que me ayudes a mantenerme firme en ti, que esté yendo frecuentemente a la fuente inagotable de vida, para que en mí corran ríos de agua de vida y otros sean tocados también a través de mi vida. Hoy decido entregarte mi vida, Señor. Voluntariamente te entrego mi vida y te pido, Padre de la gloria, que a partir de hoy tú hagas parte de cada cosa que yo haga. Hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias por esta oportunidad que nunca desaprovecharé. A partir de hoy me consagraré a ti, iré tomado de tu mano y que tu Espíritu Santo me acompañe en donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor por todos ellos. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguno de ustedes que está aquí nunca había hecho esta oración, hay unos hermanos detrás de ustedes que le quieren hacer un regalo. Y recuerden que esta oportunidad no la pueden desaprovechar. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.